No es extraño que reine en estos días en Cataluña una gran confusión respecto a muchos asuntos, y no es extraño porque esa confusión se ha sembrado meticulosamente. Eso de que el 9 de noviembre se vaya a celebrar una cosa que no se sabe si es una encuesta, un proceso participativo, una fiesta, una consulta, un referéndum, todo eso, digamos, no se sabe, no porque, en fin, porque sea muy difícil saberlo. No está claro y no se sabe, para la mayoría de la gente que no se informa todos los días. La gente no tiene por qué estar todo el día siguiendo los temas políticos, la gente hace su vida, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora se va a votar si queremos o no que Cataluña sea independiente. Mucha gente de buena fe puede decir, yo no quiero que sea independiente, pues voy a ir ahí a decirlo, ¿no? Y ahí ya les han metido en una trampa diabólica, ¿no? Esa confusión se ha creado, repito, de forma deliberada. Cuando el nacionalismo catalán, de manera ya clara, formal y sobre todo unitaria, todo el nacionalismo entero, decide que no hay nada que hacer en España, que ya ni siquiera quiere un pacto fiscal y lo que quiere es tener un Estado propio, aquello no se sitúa en una improvisación o no se sitúa, digamos, como una reacción a algo que viene de fuera. Eso solo es aparente, ¿eh? Se presenta como una reacción a que Rajoy no les quiere dar el pacto fiscal. Yo quiero que recuerden muy bien lo que pasaba en esos días. Eran días de una crisis económica terrible, lo sigue siendo, pero en aquel momento era especialmente terrible y no se veía ninguna luz al final del túnel. Y cuando se hablaba de alterar el sistema de financiación autonómica, fuera para una comunidad, para 5 o para todas, lo que el gobierno decía era: de esto hablaremos cuando salgamos de ciertos problemas, es decir, cuando sepamos que vamos a poder seguir financiando las cosas porque no se nos cierran los grifos financieros internacionales, cuando tengamos, en fin, un cuadro en que se haya entrado en el cumplimiento de las condiciones europeas y tal. Hablaremos de financiación autonómica porque aquí está vigente un acuerdo que quiero que recuerden todos, que cuando cerró el tripartito ese acuerdo con el gobierno de España, el representante de Esquerra Republicana, el señor Puigcercós, dijo que era un éxito inconmensurable y que nunca jamás había existido un régimen financiero tan beneficioso para Cataluña. Por lo tanto, situémonos. En aquel momento, con una cosa que estaba vigente, que hasta para los independentistas había sido un buen acuerdo, en un momento de grave peligro de que España fuera intervenida, etc., Artur Mas va a Madrid a fabricar una negativa. Artur Mas va a Madrid a por un no. No va a por un sí. No va a intentar mejorar las finanzas catalanas. Va a fabricar una coartada. Esa coartada la fabrica ¿cómo? Diciendo o pacto fiscal o nada. O no jugamos, o rompemos la baraja. El presidente del gobierno, cualquier presidente de gobierno, cualquier persona que ocupe la presidencia de un gobierno, si tiene la más mínima dignidad, no puede aceptar un ultimátum de este tipo. Y lógicamente dice, dialogaremos de lo que haga falta, pero esos ultimátums no. Con ese no en la mano, que es lo que ha ido a buscar, Artur Mas se va a la delegación madrileña de la Generalitat y anuncia que la legislatura se ha terminado, que ya no quieren el pacto fiscal, que definitivamente no hay nada que hacer, es que Cataluña no encaja en España y que lo que se propone es el Estado propio. Ese día en que el catalanismo político vuelve a uno de sus peores tics, cada vez que el catalanismo político se ha hecho independentista y se ha puesto activamente a realizar acciones dirigidas a la separación de España, la cosa ha acabado como el Rosario de la Aurora, sobre todo con un gran ridículo de las autoridades catalanas.
siempre ha acabado como el Rosario de la Aurora. Él hace eso, lo hace, fabrica la coartada, hace el anuncio y piensa, he sacado a un montón de gente a la calle, ellos decían que eran 2 millones y tal, 500, 600, no es igual, 8 millones sí que. He sacado a un montón de gente a la calle, todo está preparado y a punto para que Convergencia, con este órdago, se coloque en una mayoría absoluta que nos va a permitir realizar, por fin, unas presiones de las que realmente nos darán sus réditos, nos darán sus frutos, y además ponemos las cosas en términos que son los definitivos. Nos quedamos o nos marchamos de España, claro, esos son términos que si uno los pone sobre la mesa y son creíbles, todo lo demás es casi insignificante. Es decir, un Estado que creyera eso estaría dispuesto a cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Pero hay un dato más. Yo no sé este ruido que hay aquí, que no sé si está la ANC aquí arriba preparando el boicot a este acto, ¿no? Podría ser. Pero entonces, fijaos, porque el asunto es muy interesante. Ese día en que se fabrica la coartada y se anuncia un punto de inflexión en la ruta del catalanismo político en muchas décadas, es el día precisamente en que la prima de riesgo española está más alta en la historia registrada. Historia en la que se tiene registro de prima de riesgo. ¿Esto es casual? Hombre, obviamente no es casual. Obviamente viene a... Esta casualidad no existe, de verdad. Es que el día en el que más ha estado claro para los analistas económicos, para los líderes políticos europeos e internacionales, que España iba a ser rescatada en su economía como si fuera Grecia, que se había terminado la soberanía española, por lo tanto, que quedaba en una cosa, en fin, protocolaria, declarativa, pero que España carecía de soberanía, y que todas las decisiones las iba a tomar un grupo de señores anónimos con una maletita de negros que iban a venir de Bruselas, se lo iban a arreglar todo. En ese momento, justamente, cuando nadie da un duro por el futuro de España, el catalanismo político, viendo a España tan débil, piensa, esta es la mía, ahora o nunca. Ahora que está débil es cuando tengo que clavarle la lanza en el corazón. Así de leal es el nacionalismo catalán. Esa es la fidelidad constitucional, fraternal, institucional que cabe esperar del nacionalismo catalán. No es nuevo, casi nada es nuevo. Esto tiene un precedente en el Gran Desastre, que es, como sabéis vosotros, como se llamó a los sucesos de 1898. La guerra con Estados Unidos, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pasó lo mismo. Un catalanismo político que era básicamente cultural y que, ahí están las hemerotecas para quien las quiera ir a visitar, y que invitaba al gobierno español a ponerse fuerte con los Estados Unidos y a ir a esa guerra porque la íbamos a ganar. Estas eran las percepciones de la época. Ese mismo catalanismo político, cuando ve que España pierde la guerra, pierde las colonias, y aquello que había generado una sensación de imperio hacía 4 días, de pronto era nada, era la nada, el fracaso, la vergüenza, la derrota, la humillación. En ese momento el catalanismo político se hizo también anti-español. Las mismas firmas, ustedes encontrarán, si van a la hemeroteca, las mismas firmas defendiendo una cosa cuando se creía que se iba a ganar y su contraria cuando era claro que se había perdido. Por lo tanto, la ruindad de ciertos creadores de opinión no es nueva, tiene más de un siglo. La ruindad es eterna, de todos modos. La cuestión es qué es eso del catalanismo. Pues el catalanismo, ¿verdad?, suena a una cosa que aparentemente está bien, ¿no? Porque no vamos a ser catalanistas, ¿no?
En fin, mi madre era de l'Empordà, yo adoro la cultura catalana, me fascina la poesía catalana, soy catalán. ¿Por qué no voy a ser catalanista? Bueno, queridos, porque el catalanismo político ha muerto. El catalanismo político ya no existe. El catalanismo político, no el cultural, el catalanismo político, que siempre ha buscado la excusa cultural y lingüística, y que en los últimos años ha buscado solo la lingüística, porque de toda esa caterva de la ANC y del Barça y del Òmnium que hablan y hablan y hablan de la cultura catalana, nadie dice nada sobre cultura catalana. No sé si lo habéis visto, no sé si os habéis fijado. Esta explosión de catalanismo no conduce a que nadie hable de Foix o de Salvat Papasseit. No. Conduce a que se hable del Barça y de que en el minuto 17-14 nació el anticristo de Messi. Oiga, es que este es el discurso del catalanismo. ¿Esto es respeto a la cultura catalana? Tráiganme en fila india a los gerifaltes de la ANC para que hablemos de cultura catalana. A ver quién sabe más. A ver quién sabe más. De historia, de Cataluña, de literatura. Porque la historia es muy manejable. Fijaos que ahora resulta que Colón y Santa Teresa eran catalanes, y Leonardo da Vinci, y Jesucristo. Y que de hecho Cataluña creó el Imperio Romano y tal. Esto hay un orate de la ANC que lo dice. En la conferencia no parece broma, pero no lo digo, lo dicen ellos. Oiga, por tanto, la historia es tan manipulable, pero a mí, en fin, como la cultura es una cosa, está llena de estímulos estéticos, vitales, me podrían llegar a seducir hablando de una Cataluña donde todo fuera eso, ese mundo, ¿no? Ese mundo maravilloso de la poesía catalana. Pero es que nadie sabe una palabra de poesía catalana, que es que el catalanismo es el Barça, punto final. El catalanismo es defender a Piqué si se pelea con unos municipales. ¿Pero qué es eso del catalanismo? El catalanismo político, señores, cuando nació, tenía una aspiración que estaba en su ADN y que nunca, jamás se había separado de ella hasta ahora, que era la ambición de liderar España. El catalanismo político era eso, no era un movimiento antiespañol. El catalanismo político original, quiero recordar que los padres del catalanismo político, cuando llegó la guerra civil, financiaron a Franco y se fueron a Burgos, quiero recordarlo, para ver, en fin, un poquito dónde estaba cada cual. El catalanismo político original no era antiespañol. ¿Cómo iba a ser antiespañol si querían que España fuera el imperio que había sido y liderarlo ellos? Oiga, esto es muy legítimo. Yo también quiero liderar España. Es más, les digo una cosa. Hay un partido político que tiene la sede en Barcelona que va a liderar España. Se llama Ciudadanos. Fíjense la paradoja. ¿Quién representa el viejo catalanismo político aquí? ¿Convergencia? España nos roba, España subsidiada vive de la Cataluña productiva, decían los xenófobos impresentables en sus carteles. ¿Eso representa la ambición de liderar España? Estos quieren ser la cabecita del ratón. Es un ratoncito, un país ratón donde la cabecita es convergencia, a poder ser un país ratón donde el poder judicial lo controle directamente el mismo que controla el legislativo, el ejecutivo y todo lo demás, y a poder ser paraíso fiscal, y a poder ser con un régimen especial para que la Unión Europea les trate como españoles, es decir, que puedan seguir usando su ciudadanía española. Este es su proyecto. ¿Qué grandeza tiene ese proyecto? No admitan lecciones de catalanismo de nadie. Es más, no admitan ni siquiera el truco del nombre catalanismo, porque ellos no son catalanistas. Reivindiquemos nuestra catalanidad. La catalanidad es un hecho, no es discutible. La catalanidad es la condición de catalán. Catalanismo se interpreta inmediatamente como que uno, en esta mente binaria que tienen, si es catalanista, no es españolista. Pues miren, o se hacen irreconciliables los términos catalanista y españolista,
cosa que, como ustedes saben, hoy no lo son, es un hecho, no lo son. O ni catalanista ni españolista. Catalán y español, no catalanista y españolista. Catalán y español. Y creo que eso es lo que nos define. Y si hay un partido que lo tiene claro, desde luego, es este. ¿Ustedes por qué creen que el Partido Popular de Cataluña, que es poco sospechoso, ¿verdad?, de ser separatista, ¿no? Poco sospechoso, ¿no? Más allá de sus errores tácticos y estratégicos. ¿Por qué creen que tienen las expectativas de voto tan bajas que tienen en Cataluña? Bueno, en fin, hay explicaciones, podríamos decir, hombre, el asunto de la Camarga pues no ha ayudado a la líder en Cataluña y tal. No la ha ayudado, sí, pero de todas maneras, oiga, es el partido que gobierna España, lo gobierna con mayoría absoluta y supuestamente, en fin, de forma aséptica, ¿no? Imaginando un caso, una hipótesis. Si en un país se produce una amenaza separatista, la gente de esa zona que quiere seguir perteneciendo al país grande, al Estado, en principio apoyará al partido del gobierno del país grande, ¿no? Es decir, que parece que sea una situación, un contexto magnífico para las expectativas del Partido Popular. Sin embargo, lo que nos dicen los sondeos, ya sé que son sondeos, pero son sistemáticos, son una y otra, se van confirmando. Lo que nos dicen es que el PP se va convirtiendo en un partido insignificante. Repito, ¿por qué ante una amenaza creíble de tipo secesionista que invade la privacidad de la gente, que invade el espacio público, que culpabiliza, que señala, ¿por qué la reacción no es apoyar al partido del gobierno español? Pues porque resulta que hay una formación en Cataluña que genera muchísima más confianza a la hora de buscar la defensa de nuestra españolidad, de nuestra catalanidad y por tanto de nuestra españolidad. Y eso somos nosotros. Y es un hecho. Todas las encuestas de forma sistemática, sin excepción, nos ponen por delante del Partido Popular en Cataluña. Luego ya veremos cómo queda eso, pero es muy significativo respecto a la capacidad de articular, o no, un discurso. Y miren, el discurso sobre la catalanidad y la españolidad, el discurso sobre que a nosotros nadie nos da lecciones de catalanidad, ni de españolidad, por cierto, ese discurso lo hemos articulado tan bien, de manera tan clara, ha sido tan bien recibido por todos los receptores en toda España, que el Partido Popular no se puede acercar ni de lejos porque le falta esa credibilidad. Fíjense lo que digo. Si nosotros hiciéramos una campaña, no sé si lo vamos a hacer así o no, pero planteo esta hipótesis. Si nosotros hiciéramos una campaña en las elecciones catalanas sin hablar ni una palabra sobre el maldito asunto del proceso, que le llaman ellos, pero ni una palabra, hablando del paro, hablando de las infraestructuras, hablando de Europa, si no dijéramos ni una sola palabra, todo el mundo pensaría, y con razón, que nosotros somos los que tenemos la posición más clara sobre España y sobre la españolidad de Cataluña. ¿Por qué? Porque eso ya está construido, ya lo hemos construido, ya estamos ahí, ya se sabe. ¿Qué habrá hecho mal el Partido Popular para que tenga que construirlo ahora? Para que tengan que sobreactuar sus representantes políticos en Cataluña. Cuando sobreactúas es que pasa algo, es que antes no has actuado, es que quieres que la gente se convenza de algo demasiado tarde. ¿Qué decir del Partido Socialista? ¿Qué decir de un Partido Socialista que en Cataluña se enorgullece y exhibe como timbre de orgullo el haber recurrido la partida de los presupuestos dedicada a la enseñanza del castellano en Cataluña? Es decir, fíjense,
no es solo que el PSC haga eso, que ya sería una canallada de por sí. Es que lo publicita y lo exhibe como esperando que le aplaudan por ello. El PSC, que fue un gran partido en Cataluña, se ha convertido en un grupo de acomplejados, mezclados con nacionalistas. Todo bien revuelto, acomplejados y nacionalistas, y se sirve el frío. Este es el PSC actual. Por lo tanto, oiga, el PSOE tiene un problema, porque el principal desafío, por decirlo suavemente, de España es su disgregación territorial, y el lugar donde esa se puede producir, los socialistas del PSOE no tienen presencia. El PSOE no está en Cataluña, digámoslo claro. Hay otro partido, un partido nacionalista especialmente acomplejado, que se llama PSC, pero el PSOE no está en Cataluña, por lo tanto no se presenta. No se presenta. Nosotros nos puede gustar más o menos el señor Sánchez, el señor Rubalcaba, lo podemos criticar o no criticar, pero lo criticamos en la medida en que tiene un proyecto para el resto de España, no para Cataluña. ¿O es que creen que en el PSOE están muy contentos con lo que hace aquí el señor Iceta? ¿Creen que la señora Susana Díaz o el señor Sánchez están felices cuando ven que el PSC hace estas cosas? No, no están felices. Sin embargo, no se los sacan de encima tampoco. Bueno, ellos tienen sus problemas, son los suyos. Esto nos deja en un contexto muy interesante. Porque pasada la fiesta independentista del 9 de noviembre, aprovecho para decir, en fin, me parece que era obvio, pero aprovecho para decir y para invitar a ustedes que se lo digan a sus amigos y familiares, que en el 9N solo participan los independentistas. Es una cosa para independentistas, más allá de que sea legal, ilegal, de que abusen del censo, de los colegios públicos, en fin, más allá de estas cosas, es una fiesta que se han montado los independentistas. Nosotros no vamos a fiestas de independentistas porque no lo somos, ¿no? Vale. Pues más allá de lo que pase ese día, aquí lo importante es lo que pasa después. Lo que pasa el día 10 de noviembre. Y decir el 10 de noviembre es que vamos a mirar al señor Omar y decir, bueno, ya ha hecho usted su fiesta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues miren, tenemos una guía para saber ¿y ahora qué? Que es el primer informe que elaboró el Consell Assessor por la Transición Nacional. Este grupo de sabios que casualmente son todos independentistas. Un órgano de la presidencia de la Generalitat, un órgano oficial, un órgano oficial de la presidencia de la Generalitat. El hecho de que esté compuesto solo por independentistas, pues un poquito ya demuestra, ¿no?, lo que le pasa. Ya demuestra el nivel de albañal al que ha caído el nacionalismo catalán y al que ha caído las autoridades políticas catalanas. Lo que nos están diciendo con eso es que los catalanes son ellos, no crean otra cosa. Ellos, al hacer eso, dicen: los catalanes somos los independentistas, y por tanto esto es una cosa que llevamos nosotros. Ustedes, bueno, ya veremos, pero estos son los serios. Pues hicieron un informe, su primer informe, donde explicaban su ruta, su hoja de ruta, que se dice ahora, ¿no? Explicaban su plan, lo que iban a hacer, todos los pasos que iban a seguir, y los han seguido todos, escrupulosamente. Y, en fin, yo me dediqué a estudiarlo muy a fondo aquello, y con lupa, porque escribí un libro sobre el tema y lo estudié con lupa, y les aseguro que todo lo que ahí decía se ha ido haciendo, todo. Entonces ya, en fin, me ahorro darles los ejemplos porque es todo, y les digo: ¿y ahora qué viene? Ahora, el día 10 que viene, el día 10 viene plantearse unas elecciones autonómicas catalanas, que es, por cierto, lo único que el señor Mas puede convocar. El señor Mas, representante del Estado en Cataluña, nunca se ha visto más baja representación de algo, por cierto, representante del Estado en Cataluña, tiene la competencia de convocar elecciones autonómicas en Cataluña.
Y esta es la única que tiene. Todo lo demás que se ha planteado hasta ahora no lo tiene. Pero esto sí. Esto lo hará, pero lo hará yendo un poquito más allá. Es decir, para arrogarse lo que no tiene, que es lo que él hace siempre. Y dirá que esos son elecciones plebiscitarias. El término se ha impuesto, es malo, es incorrecto. Habría que decir que las va a plantear como un referéndum, porque si nos tomamos al pie de la letra lo de plebiscitarias, querría decir que se pregunta por una persona, por el gobernante. Se pregunta por un gobernante. ¿Tiene este gobernante el apoyo del pueblo o no lo tiene? Eso es un plebiscito. Estos señores del nacionalismo catalán, como ven, no solo ignoran todo sobre la poesía catalana, también lo ignoran todo sobre el derecho político y la ciencia política en general, ¿no? Si no estarían haciendo lo que están haciendo. Pues bien, vamos a hacer, dirán, elecciones plebiscitarias, que quieren decir un referéndum. Unas elecciones catalanas, trucadas, donde en su ideal Convergencia aspira a ir en una lista, todos juntitos, los que quieren la independencia. Y al ir ellos todos juntitos y los demás todos separaditos, pues también se benefician de la ley D'Hondt, que prima las mayorías, obtienen mayoría absoluta y reúnen al Parlamento nuevo y proclaman la independencia de Cataluña de forma unilateral. Según el Consell Assessor per la Transició Nacional, que es quien aconseja esto, con toda legitimidad. El Consell Assessor per la Transició Nacional dice que tiene toda la legitimidad, pero es que eso no lo firma, no sé, no lo firma un completo ignorante del derecho. Lo firma una cosa que la preside un señor que es catedrático de Derecho Político, Carles Viver Pi i Sunyer, y que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y está diciendo que sería legítimo que el Parlamento de una comunidad autónoma declarara unilateralmente la independencia después de celebrar unas elecciones autonómicas donde alguien ha querido interpretar que hay un plebiscito, es decir, un referéndum, porque no saben lo que es plebiscito. Fíjense ustedes la cosa si es torcida. Y por eso se hace difícil muchas veces seguirla para el que no esté muy encima del tema. Bueno, a ver, aquí pueden pasar dos cosas. Cuando se haga esto, con lista única de ellos o no, pueden ir en una lista única, pueden ir separados, tal, bien. Pero pueden pasar dos cosas, nada más. Que obtengan mayoría absoluta o que no obtengan mayoría absoluta, ¿verdad? La mejor manera de evitarnos los problemas que se van a derivar de ese golpe contra la Constitución es que no tengan la mayoría absoluta. Si no la tienen, no declaran la independencia unilateral y durante unos años gobiernan otros. Siempre y cuando el PSC no considere que ha llegado el momento de nuevo de que gobiernen los nacionalistas como siempre. Pero bueno, el PSC a lo mejor saca 3, ¿no? Con lo cual ya veremos lo que les pasa. No, veremos lo que les pasa. Vale. Y puede pasar que ganen. Si ganan, quiero decir con mayoría absoluta, el partido más votado será Esquerra Republicana. Según todas las encuestas también afirman de manera insistente. Por lo tanto, tendríamos que el líder político, el gran líder político bajo el cual se declararía la independencia unilateral de Cataluña, sería el señor Junqueras. Bueno, yo les digo que ahora quizá les extrañe lo que les voy a decir, pero piénsenlo, porque no es tan extraño. Ninguna de estas dos salidas es tan mala. Si bajo el liderazgo de Junqueras el Parlamento catalán declara la independencia unilateral de Cataluña, se acabó el apoyo transversal al proceso por parte de los calladitos de Cataluña. Los calladitos son las grandes empresas, los bancos. Nadie en su sano juicio que tenga algún interés que defender,
va a secundar eso. Y al Estado le resulta infinitamente más fácil pararle los pies a una decisión liderada por Esquerra Republicana que a una decisión liderada por Convergencia, que en definitiva ha sido el garante de la gobernabilidad para el PP y para el PSOE. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil para los resortes del Estado aplicarle un artículo 155 como ejemplo de una respuesta posible. Hay otras. A más que a Junqueras. De Junqueras se desmarca hasta el apuntador. A Junqueras lo van a apoyar en esa tesitura los desesperados, los que no tienen nada que perder, unas cuantas monjas enloquecidas que siempre llevan alrededor, es verdad, siempre llevan alrededor un grupo de monjas y ya está. Por lo tanto, este que es el peor escenario, bueno, es malo, es mejor que no pase, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Sigue siendo preferible el otro, que no saquen mayoría absoluta. ¿Qué nos dice la demoscopia? Que no sacan mayoría absoluta. Ahora les voy a contar una confidencia y luego hacemos preguntas. Una confidencia. No lo cuenten a nadie, al secreto. Nosotros hemos visto que Podemos, en el Parlamento de Cataluña, puede sacar unos cuantos diputados. La última encuesta que leí les daba 12, ¿no? Normal. Con lo cual uno dice, hombre, estos no llegan a la mayoría absoluta. Pero aquí está Podemos, que como es muy antisistema, a lo mejor, solo por fastidiar y por crear caos, apoya la declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pablo Iglesias es un colega del Parlamento Europeo, es eurodiputado, como soy yo y como es nuestro amigo Javier Nart. Pues hemos ido a preguntar, ¿no? Hemos ido a preguntar. Oye, Pablo, tú, en fin, serás lo que sea, pero separatista, ¿no? Bueno, me ahorro una parte del tema y voy a lo importante. Y digo que no se lo cuenten a nadie, ¿eh? Podemos, en su error, defiende el derecho a autodeterminación de los pueblos e incluye, digo en su error, incluye casos que no se comprenden dentro del derecho de determinación tal como lo configuran las Naciones Unidas. Cataluña en ningún caso tiene derecho a autodeterminación. No en balde los nacionalistas no usan la expresión, hablan de derecho a decidir. Entonces el señor Pablo Iglesias, Podemos está porque haya un referéndum legal, que se pregunte y tal. Muy bien. Pero llegado el caso de una declaración unilateral de independencia, Podemos no votaría a favor de lo que consideran una partida de corruptos. Cual también es buena noticia, me parece. No quiere decir que esto sea verdad absoluta, que luego no cambien de opinión. No creo, porque por lo que he visto en ese nuevo grupo que estará en el Parlamento catalán, ellos mismos dicen que 4/5 partes de su gente en Cataluña no son nacionalistas, por lo tanto, no parece que vayan a sacar los votos que les faltan por ahí. Así que, y ahora sí que acabo, las elecciones catalanas, si todo sigue como tiene que seguir, no las va a ganar por mayoría absoluta los que quieren declarar la independencia.